Buenos días, mi nombre es Daisy Monsalve Goicochea, estudiante de la carrera Educación, especialidad primaria. En esta oportunidad les voy a narrar acerca de una obra que estamos leyendo del autor Gabriel García Márquez. Según desde mi perspectiva, que he ido leyendo ya obras anteriores de este autor, para mí esta es una de las mejores obras escritas por él, Crónicas de una muerte anunciada. Bueno, Crónica de una muerte anunciada es una obra no lineal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tiene un inicio y un final como comúnmente las otras obras, es decir, en otras palabras técnicas, aquí vamos a ver muchos flashbacks que son retrocesos en el tiempo. En un momento tú vas a conocer la historia, luego vas a ir al futuro y luego vas a regresar al presente, y esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la obra. Aquí, como bien explicaba, la historia va y viene constantemente. Es decir, yo lo veo más como que un chisme, ¿no? Y que el narrador, que está en primera persona, va a entrevistar a distintas personas. ¿Para qué? Para llegar a ver los motivos de la muerte de Santiago Nazar. La obra en sí empieza impactándonos desde el primer inicio. ¿Por qué? Porque ya nos dice que Santiago Nazar va a morir. También nos dice el porqué de su muerte y quiénes lo van a matar. La novela intenta en sí descubrir realmente, para mí, cómo nadie pudo evitar la muerte aún sabiendo todo lo que iba a suceder. Entonces, comenzando ya con adentrándonos en la obra, en el primer capítulo nos dice que ese día Santiago Nazar se despierta muy temprano por la mañana porque iba a llegar el obispo al pueblo. Él estaba muy tranquilo, vestido de blanco, incluso se tomó su cafecito, sin imaginarse lo que le iba a pasar. Mientras tanto, que el narrador también nos va describiendo cómo eran las características de Santiago Nazar. Nos dice que él era un muchacho tranquilo, alegre, querido por muchas personas del pueblo, y que provenía de una familia árabe. Pero mientras Santiago sale de su casa, caminaba, es decir, sin saber nada, el narrador también nos muestra otra parte de la historia, es decir, comienza a retroceder en el tiempo, y ahí nos damos cuenta cómo cambia la hilación de la narración, de la trama. Es decir, retrocede en el tiempo para explicarnos cómo comenzó toda la tragedia, ¿verdad? Porque esta obra en sí es una tragedia. Ahí aparece Bayardo San Román. Dice que era un hombre muy elegante, misterioso y tenía muchísimo dinero, que llega al pueblo y llama la atención de toda la gente. Inclusive cuando él venía en un barco, en un buque, venía también una muchacha del pueblo, y dice que lo miraba, que tenía, es decir, un cuerpo esculpido, se podría decir, una cintura muy fina, un cabello hermoso, una cara muy delicada, que todos pensaban, bueno, ella pensaba en particular que no era un hombre en sí, sino era una persona afeminada. Al comienzo nadie sabía quién realmente era, ¿verdad? Y todos pensaban solamente que él estaba jugando con las muchachas. ¿Por qué? Les doy un contexto de esto. Porque ya se había escuchado rumores de que él había ya estado en pueblos anteriores con la intención de buscar una muchacha para casarse. Entonces él, con el pasar del tiempo, demuestra su riqueza y empieza a ganarse la admiración de todos. Dice que un día él estaba durmiendo en el negocio de una señora, y de pronto se despierta y ve pasar a Ángela con su mamá, que llevaban unas canastas. Y
Y él ahí es donde decide casarse con ella. Incluso le dice a la señora, ¿sabes qué? Cuando yo me despierte, hazme recordar que yo me voy a casar con ella. Entonces, lo curioso de esta historia es que Ángela no estaba enamorada de él, inclusive antes le tenía miedo. De hecho, pero es decir, pero antes de llegar a esa partecita donde les quiero contar, quiero comentarles que Ángela estaba encargada de organizar una rifa donde había un premio mayor. Y Bayardo San Román se va y le dice, ¿sabe qué, señorita? ¿En cuánto está valorizado? ¿Cuánto cuesta el premio mayor? Y a lo que ella le dice, ¿sabes qué, señor? Eso de acá no está en venta. ¿Por qué? Porque va a ser para la rifa. Entonces dice, ya, mucho mejor, porque me va a costar más barato. Y como él ya se había fijado en Ángela y quería ganar su admiración, Ángela no se percató que él había comprado todas las rifas solamente para impresionarla, porque como bien dije, ella lo consideraba como que era una persona adinerada, creída, como que no le llamaba la atención, incluso no le tenía miedo. Por eso que ella, para hablar de boda, no estaba destinada a casarse. Y justamente él ganó el premio mayor y ese premio apareció en casa de Ángela. A lo que sus hermanos, Vicario, Pedro y Pablo le preguntaron, le interrogaron, le hicieron, ¿y qué hace este regalo acá? A lo que Ángela se pone a excusarse, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Es que yo no le he dado motivos a Bayardo San Román para que me dé semejante regalo y de tanto valor. A lo que ellos se van, agarran el regalo y se van a casa de Bayardo San Román a devolverlo. Pero no contaban que como que era una persona muy amable, muy galante, les emborracha, les da de tomar, es decir, se aparecen todo un día y ya borrachos se van. Los hermanos, en vez de devolver el regalo, regresan con el regalo y también regresan con Bayardo San Román. A lo que él le dice a los papás de Ángela que quiere casarse con ella. A lo que ella se niega. Inclusive le llega a hablar a sus papás diciendo que para casarse con alguien tiene que haber lazos, o sea, lazos amicales, lazos, como se podría decir ahora en estos tiempos de amor. A lo que su mamá le dijo, ¿sabes qué, hija? El amor también se aprende. Y el papá le dijo, mira, en sí, para entender un poquito de por qué los papás querían casarlo con Bayardo San Román, recordemos que Bayardo San Román era una persona muy adinerada y una persona muy inteligente. Y en cambio la familia Vicario, no sé si era Ángela Vicario, carecían de dinero, una familia que vivía en la precariedad. Entonces su papá le dice, ¿sabes qué, hija? Pero nosotros no podemos ir en contra del destino. Este matrimonio es un regalo que te está dando el destino. Entonces se comienzan a hacer los preparativos de la boda. Pero entonces Ángela, con el fin de ganar tiempo, le convence a sus papás y sus papás le dicen a Bayardo San Román, ¿sabes qué? Danos pruebas de que de tu acreditación. A lo que él, como bien dije anteriormente, las personas desconfiaban de él porque pensaban que él venía a jugar con las muchachas. Entonces, Bayardo San Román les cayó la boca. Les cayó de boca, ¿de qué manera? De que él llega con toda su familia, con su papá, su mamá y sus dos hermanas a presentarse donde la casa de Ángela. Es allí donde Bayardo San Román termina ganándose la confianza y el cariño de todos. Después, nuevamente sigue la narración, ya nos vamos al presente. Comienza los preparativos de la boda. Es una boda extraordinaria donde se gastó muchísimo dinero. Pero antes a eso, Ángela nos dice la obra que ganó 4 meses de tiempo para que se puedan conocer y todo eso. Supuestamente con la excusa de que ellos tenían que botar luto porque había fallecido una de sus hermanas. Entonces en 4 meses ellos culminaban con el luto y podían continuar con la preparación de la boda. En ese lapso de tiempo, Bayardo San Román le pregunta a Ángela, con el fin de ganarse el cariño, le dice, Ángela,
¿cuál es el lugar más bonito del pueblo que a ti te gusta? O la casa más bonita que donde a ti te gustaría vivir. Y ella le responde, en la casa del viudo Sioux. Entonces, él una tarde se va a jugar con el viudo y le dice, ¿sabes qué? Ya entrado en confianza le dice, véndeme tu casa. ¿Cuánto quieres por ella? Y el señor, a lo que él todo ese tiempo había convivido ahí con su esposa, había vivido con su esposa, incluso habla sobre que todas esas pequeñas cositas su esposa lo había comprado con tanto esfuerzo, ahorrando, porque también eran unas personas, se podría decir, pobres. Entonces él le daba un valor sentimental que el dinero, en otras palabras, no lo podía comprar. A lo que él le ofrece 5,000 pesos y él le dice, pero Bayardo San Román, mi casa no vale tanto. Pero no, se sintió halagado por el precio, pero le dijo, no lo vendo. A lo que Bayardo San Román, como quería impresionar a la novia, le duplicó el precio, le ofreció 10,000 pesos. Y el señor pues se quedó mudo, ¿no? Ante tanto dinero y el que él tenía necesidades económicas, pero más valía el valor sentimental a lo que él se negó. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Espérame un momento, ahorita regreso. Y claro, regresó, se fue. A los 5 minutos regresó con una alforja, dice, de plata, o sea, de lingotes de plata. A lo que no hay persona pues que se niegue al dinero, inclusive yo no me negaría. Y vendió la casa y así pudo impresionar a Ángela, inclusive lo acomodó, lo adornó, no lo acondicionó para vivir con su esposa ya después del matrimonio. Entonces, regresamos a los preparativos de la boda. Comienzan los preparativos de la boda. El narrador nos describe que fue una fiesta exageradamente grande, es decir, se gastaron mucho dinero. Y en esa boda todo el pueblo participó, inclusive dice que los familiares del novio llegaron en un buque grande y se tuvieron que prestar varias casas para poder acomodarlos. En cada casa hubo música y comida, baile. De ahí se iban a otra casa, vuelta más música, comida, baile. O sea, fue así exorbitante. Dice que se volvieron 2,000 botellas de licor inclusive. Y que como ya nos podemos dar cuenta que los gastos se salieron de control. Entonces nos narra que Santiago Nazar estuvo ahí bebiendo con el narrador y el hermano del narrador y otra persona más. Y que Román Bayardo también estuvo dentro de su círculo. A lo que Santiago Nazar le dijo, se puso a sacar cálculos más o menos de cuánto costaba la boda. Y ellos como que se incomodaron y le dijeron, ¿sabes qué? Es que no se habla de dinero delante de otras personas. Pero a Bayardo San Román no le importó, ¿sabes por qué? Porque como más bien él como que sacó pechito, no dijo no. Recién estamos por la mitad de la boda. Hay más preparativos aún, así que la boda cuesta como que tus cálculos, pero el doble. Entonces Santiago Nazar se propuso descubrir cuánto se había gastado en toda la boda. Y se quedó, no dice que la historia se quedó hasta el final. Se quedó disfrutando hasta el final como cualquier persona. Mientras uno lee esa parte, por momentos hasta yo me estaba olvidando de que Santiago Nazar iba a morir. Es decir, nos dijeron que iba a morir desde un comienzo. Pero al mismo tiempo también, la novela nos muestra el sufrimiento de Ángela Vicario. Para entender un poquito del sufrimiento de Ángela Vicario les voy a dar un pequeño contexto. Ángela, recuerdan que ella no quería casarse con Bayardo San Román. Es que ella ya había perdido su virginidad y en ese tiempo, en esos años, ¿cómo se podía decir? La virginidad de la mujer era como que sobrevalorada, ¿verdad? Si es que alguien perdía la virginidad es como que ya
se había desgraciado totalmente esa persona. No encuentro la palabra técnica, pero ya, espero que me entiendan. Entonces ella llegó por momentos hasta pensar en quitarse la vida. Entonces ella le pedía fuerzas a Diosito, ¿sabe qué, Señor? Ya, llévame de aquí, dame fuerzas para quitarme la vida, pero no las encontró. Entonces ella les contó a sus amigas que más adelante, ya después de que nos narra la muerte y todo eso, el narrador entrevista inclusive a las amigas y para saber quién fue el que le quitó, o sea, le desgració la vida a Ángela, quién le quitó la dignidad a Ángela, y ellas le dijeron, es que Ángela nos contó, ¿cómo se puede decir? El milagro, pero no el pedido, algo así. Como quien decir, yo te cuento, pero no te digo del todo. Te cuento el pecado, pero no lo anterior, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces las amigas le dijeron, no hagas eso. La aconsejaron, mira, tú el día de la boda todos van a estar nerviosos, inclusive como va a haber música, va a haber trago. Tú encárgate de emborracharlo al novio. Emborráchalo al novio y no sé, le dijeron ya tus prendas íntimas. Comúnmente se piensa que cuando la mujer pierde la virginidad uno sangra. Entonces le dijeron, tú búscate, mancha la prenda, tenlo la prenda ya lista, manchada, y como tu esposo va a estar borracho, él no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Entonces lo convencieron a Ángela y pues continuó, ¿no?, con los preparativos de la vida, de la boda. Entonces llega la noche de bodas y es aquí donde Gabriel García Márquez no nos muestra directamente lo que pasó en casa de los esposos. Solamente nos dice ya después cuando ya había terminado, es decir, solamente nos va a mostrar las consecuencias. Nos dice que en plena madrugada Bayardo San Román regresa a casa de Ángela, regresa a Ángela a casa de sus papás. Ella llega ya golpeada y destruida emocionalmente porque, o sea, ya el novio se dio cuenta que como ella no, en la noche de bodas, no tuvo el valor de emborrachar a su marido, entonces él se dio cuenta que ella no fue virgen, pues. Todo ocurre en silencio. Todo ocurre en silencio. Perdón. Ella llega golpeada y destruida emocionalmente, como ya les dije. Bayardo fue tan respetuosa y le entrega a Ángela, su madre, le empuja cuidadosamente a su mamá y le dice, gracias por todo, madre. Usted es una santa. Después se va sin hacer problemas, sin hacer lío. Inclusive en la casa nadie se dio cuenta del desastre que había pasado. O sea, es decir, que Ángela ya había llegado. Entonces, la madre de Ángela, avergonzada, herida por todo lo que le había pasado, le golpea brutalmente por la vergüenza que ella sentía. Como bien dije, todo esto ocurre en silencio. Hasta que finalmente despiertan los hermanos gemelos de Ángela, Pedro y Pablo Vicario. Ellos ya ven pues a su hermana un poco más tranquila, ya pero toda moreteada, golpeada. Y la agarran por la cintura y le sientan en el sillón, le sientan en el sillón y le dicen ¿quién fue? Le interrogan, a lo que ella hace un silencio profundo, se queda callada, así como yo me quedé callada en un momento. Y cualquiera que lo hubiese escuchado, si ustedes se ponen a leer la obra, ella al momento de decir fue Santiago Názar, con todo ese silencio ya previamente, marcó la sentencia de muerte. Y hasta el momento, entre tanto retroceder de tiempo, ir al presente, al pasado, al futuro, hasta ahora no sabemos si es que realmente fue Santiago Názar quien deshonró a Ángela Vicario. Entonces,
Entonces, como ya decía, con solamente mencionar el nombre Ángela ya marcó su sentencia de muerte de Santiago, que para mí hasta el momento es inocente, ¿verdad? Entonces los hermanos vicarios se sienten en la necesidad de vengar la deshonra de su hermana, o sea, entonces ellos agarran, ya, para que ustedes me entiendan, ellos eran testadores, ellos tenían su carnicería, mataban cerdos, ya vendían cerdos, entonces ya tenían experiencia en eso. Entonces ellos agarran los cuchillos de matar cerdos y los afilan y empiezan a afilarlo, y a todas las personas que ellos logran ver, les dicen, ¿saben qué? Hoy día vamos a matar a Santiago Nazar. En el mercado, si encontraban a alguien, hoy día vamos a matar a Santiago Nazar. No sé, creo que se enteró todo el pueblo que iban a matar a Santiago Nazar y nadie hizo nada. Algunos, como previamente había habido una fiesta de 3 días de la boda, pensaban que estaban borrachos y que no hablaban en serio. Pues yo, por ejemplo, cuando mi tío se pone borracho habla soncería y media, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que como estaban borrachos, decían que vamos a matar a Santiago Nazar, que afilaban su cuchillito, que no sé qué. Entonces creían que prácticamente era una broma. Y otros simplemente pues no quisieron meterse en problemas, ¿verdad? Mientras tanto, Santiago Nazar seguía caminando tranquilo, sin saber nada. El pueblo prácticamente conocía ya su destino, el destino que le esperaba, menos él. Luego la novela vuelve otra vez al futuro y nos cuenta que los hermanos vicarios ya habían cometido el crimen, es decir, mataron a Santiago Salazar, mataron a Santiago Nazar, y ellos se entregan, cometen el crimen y se entregan y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros lo matamos para recuperar la honra de mi hermana y lo volveríamos a hacer. A lo que el señor que siempre hacía la autopsia estaba de viaje. Había un cura que él anteriormente había estudiado, dice que medicina, y había otro estudiante de medicina que tenía poquísimas cosas para poder hacer una autopsia, y ellos dijeron, no, hay que meterle el cuerpo en un refrigerador para que cuando llegue el que hacía las autopsias, no me recuerdo bien el nombre, lo haga. Pero no había ningún refrigerador que cabiera que cabiera ahí Santiago Nazar. Había uno, pero estaba malogrado. A lo que ellos dice que lo vendaron bien, para que dure, pero ya como que a las 6, llegado el atardecer, el cuerpo se puso morado, comenzó a salirle agua del cuerpo, y los perros comenzaron a alborotarse, a lo que todos los encerraron, pero luego también se escaparon los perros, y a la final les dijo, maten a esos perros, dijo una señora, sí. Y no le quedó más que al alcalde ese del pueblo que decir que el estudiante y el padre que había tenido estudios ya de medicina hicieran la autopsia. A lo que comenzaron, le sacaron las tripas, tenía un montón de puñaladas. Inclusive dice que como le vieron que no podían matarlo rápidamente, hasta le habían dado uno en la axila, buscando el corazón, pensando que era un cerdo, pero en realidad era una persona. Y terminaron desfigurándolo. Lo que él tenía ya muertito, una cara, o sea, normal, como que angelical, terminó irreconocible. Y luego el narrador nuevamente, después de eso, el narrador nuevamente vuelve al pasado, es decir, para reconstruir los últimos momentos de Santiago Nazar. Ahí aparece una persona muy importante, creo yo, que es Francisco Bedoya. Él, y para mí, que es una persona, la única persona que intentó avisar y tratar de salvar a Santiago Nazar de la muerte que le esperaba, porque prácticamente es por eso que acá en el título dice Crónicas de una muerte anunciada. Como bien lo venía diciendo,
Todo el mundo sabía que iba a morir, inclusive las dueñas, las señoras que trabajaban en su misma casa. Y Francisco Bedoya fue una de las personas que al enterarse se desesperó. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se enteran de algo malo, algo que iba a suceder, o algún familiar, por ejemplo, que está herido y ustedes sacan fuerzas de donde sea, caminan lo más rápido que pueden, no importa si les duele, se olvidan de todo. Así fue Francisco Bedoya. Lo buscó incansablemente porque minutos antes dice que San Francisco Bedoya había estado con Santiago Nazar y que luego se despidió, pero le perdió la vista un ratito y ya no supo dónde estaba. Lo buscó en su casa de Santiago Nazar, inclusive estaba cerrado, dice la puerta, no le importó, él pateó, encontró el alma de Santiago Nazar y dijo, ¿sabes qué? Voy a llevarlo y entregar, mientras yo le digo que él los hermanos Vicario le quieren matar para recuperar la honra de Ángela Vicario, de su hermana. Entonces le doy el arma para que se defienda, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo, va caminando, se da cuenta que las balas, decir que la pistola no tenía balas. Es decir, Santiago Nazar tenía una costumbre que había aprendido de su papá, que él dormía bajo el arma bajo la almohada, pero las balas en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya había, cuando era niño, había un acontecimiento donde recuerda que una de las criadas, por hacer limpieza, se disparó un rifle y atravesó hasta que llegó a la iglesia, creo, algo así, bien recuerdo, que el santito pues de yeso se convirtió en polvo. Entonces, volviendo a Francisco Bedoya, se va, lo busca y le encuentra en casa de una de sus exnovias de Santiago, pues, ay, ya me olvidé el nombre, de Santiago Nazar, y le dice que le van a matar. Y justamente la novia le había dicho, como se había enterado que él había deshonrado a Ángela, le dijo, toma tus cartas. Tú me dijiste que cuando le había prometido casarse con ella cuando eran niños. Entonces le dice, tú dijiste que te ibas a casar conmigo, pero ya no lo quiero, toma tus cartas. Y cuando Francisco Bedoya le dijo que le estaban esperando, los hermanos Vicarios le estaban esperando para matarlo, Santiago Nazar se puso blanco como el papel. Y hasta las cartas se le cayeron de las manos. Entonces él salió de ahí y fue para su casa. En eso, él escucha voces que le dicen, no vayas por ahí, te van a matar, están esperando para matar. Y lo raro es que él siempre, nunca entraba por esa puerta, siempre era por la otra puerta alternativa. Nunca entraba ni salía por la puerta principal, y en ese momento se va por ahí donde le estaba esperando su destino fatal, que era la muerte. Entonces, como nos podemos dar cuenta, finalmente Santiago sí llega a enterarse de que quieren matarlo. Se pone completamente pálido del susto. Incluso, como bien dije anteriormente, las cartas que tenía en la mano se le caen. Entonces corre hacia su casa intentando salvarse, huir del peligro. Pero los hermanos Vicario, como ya dije, lo estaban esperando. Entonces, la mamá en ese momento se da cuenta que ve a los hermanos Vicario. Ella pensaba, preguntó si su hijo estaba en casa y le dicen sí, la empleada doméstica le dice sí, ya subió a su cuarto, pero realmente Santiago Nazar estaba ahí corriendo, él corriendo delante, los hermanos Vicarios atrás y la mamá no se da cuenta, la mamá solamente ve a Pedro y Pablo Vicario que corrían. Entonces dijo, ahorita vienen a matarlo a mi hijo, entonces cerró la puerta negándole la entrada. O sea, solamente le faltaron segundos para que Santiago Nazar entre a su casa y se salve de este destino que le estaba esperando la muerte.
La mamá cerró la puerta, puso la tranca y los hermanos Vicario lograron su cometido. Lo apuñalaron por todo el cuerpo hasta... Y dice que uno de ellos lo destastó el estómago y las tripas se le cayeron. Es decir, tú abres el estómago y ¡zas! Se te caen todas las tripas. Pero, ¿cómo es, no? Santiago Nazar dice que su cuerpo al parecer no reconocía que ya estaba muerto. Y él continuó caminando, dio la vuelta para que pueda llegar a su casa por un camino más cercano, por la casa de los vecinos, a lo que la señora le dice: ¿qué te pasó, hijo mío? ¿Qué te pasó? Y Santiago Nazar le dice: me mataron. Y es ahí donde termina la obra. Pero hay una parte que me olvidé contarles y que me salté. Es que el comandante se puede decir el representante, en otras palabras, para que usted me entienda, como un juez. En el momento de que los hermanos Vicarios se entregaron, duró 3 días el juicio, y él se encargó de sacarle a los hermanos, a la familia, pues, Vicario del pueblo, porque pensando que como la gran mayoría era personas árabes, pensaban que iban a tomar represalias. Entonces primero se fueron las 2 hermanas con los esposos, luego los papás, y Ángela Vicario, no recuerdo bien si se quedó ahí. Dice que los hermanos Vicario, Pedro y Pablo, sentían una gran culpabilidad, que para ellos el peor castigo no fue la cárcel, sino la conciencia. Dice que uno de ellos no pudo dormir en 9 meses. Pero a eso, llegando a la boda, recuerdan que les dije que Bayardo, o sea, el esposo de Ángela Vicario, dejó a la novia en la casa de la mamá y luego se fue y nunca más volvió a aparecer. Hubo un tiempo donde Ángela Vicario llevó al pueblo vecino a su mamá a que le trataran porque estaba mal, y dice que entraron a una bodega a tomar agua y ella le vio de espaldas a su esposo. Y es ahí, a su regreso, donde ella llora desesperadamente y según cuenta la obra, pues que ella hubiese deseado que su esposo lo hubiera visto, ¿no? Y ella, en esa ausencia, anteriormente yo les dije que ella se había casado sin quererlo a su esposo, sin amarlo prácticamente. Pero cuando su esposo la abandona, ella se da cuenta de los sentimientos que tiene hacia él. Y es más, al verle de espaldas y que él no lo llegó a mirar, ella a su regreso comienza a escribirle cartas. Le escribe carta tras carta, así dice que en una década, es decir, 10 años, y su esposo nunca respondió, pero ella se mantenía firme, ella se consolaba o se sentía ya como un poquito tranquilo, feliz, con solo saber que su esposo sí recibía sus cartas. Y luego, ya pasado bastante tiempo, ella un día le escribe una carta donde se desahogaba totalmente, donde colocas todo lo que tú sientes, tu cólera, tu frustración, no sé, todo. Y pasado un tiempo, el esposo regresa, demostrando que a pesar de todos los malentendidos que hubo, volvieron a ser una familia, y supuestamente en ese matrimonio el amor triunfó. Pero con lo que yo me quiero quedar, y no sé si usted, profesor, ve mi video hasta el final, Dios valga que sí, en la obra no logramos, es decir, yo no logro descifrar si Santiago Nazar fue culpable de la deshonra de Ángela, porque no lo dice. Y otra, yo siento que Ángela Vicario, como Santiago Nazar era un chico, no pensaba que lo iban a tomar represalias contra él, que ella mencionó el nombre así. ¿Quién fue el culpable de tu deshonra? Cuando le preguntaron sus hermanos, y ella dijo: Santiago Nazar.
pero yo siento que ella estaba protegiendo al verdadero culpable porque sentía que si mencionaba ese nombre no le iban a hacer daño. Entonces, prácticamente esta obra, como ya dije, es una obra no lineal, donde desde el comienzo nos dice el desenlace, que Bartolomé primero muere, el por qué muere y quién lo mata. Yo creo mayormente lo que nos quiere dar a entender el autor, que nosotros reflexionemos, es que cómo es que tanta gente supo lo que iba a pasar y no fueron capaces de detenerlo, ¿no? Y evitar esta tragedia. Y creo que comparándolo con los tiempos que existe hoy en día, muchas veces nosotros escuchamos distintos problemas. Pongámoslos, por ejemplo, sobre tocamientos indebidos o algo como que violaciones. O sea, tú sabes el contexto, y sabes que hay un agresor y nunca, simplemente te quedas callado. ¿Por qué? No lo sé. Pero simplemente no haces nada, y eso es lo que hoy mayormente pasa en nuestra sociedad. Bueno, eso ha sido todo mi resumen y un poco de análisis también de mi parte. Muchas gracias.